Mi madre cargaba entonces conmigo en su hinchado vientre. Yo estaba muerta. Es mi momento de nacer, por segunda vez, pero viva. Maletín de relatos pacíficos, Renacimientos. Un relato de Yair André Cuenú Mosquera. La primera vez nací muerta en el vientre muerto de una negra recién muerta. A mi madre se la llevaron a mar abierto, atravesando la bocana y esperando a que la marea estuviera alta y sus aguas enervadas para que no quedaran rastros, como si sobre el mar se pudieran dejar huellas. Allá, en una tarde que en principio fue soleada, le dijeron que era una bruja maldita y que por ella, por su culpa, los peces estaban muriendo y las familias pasando hambre. Creyentes del cielo no sabían nada de derramamiento de aceite, ni imaginaban que otro ser humano en otro sitio pudiera causar tal contaminación. Mi madre era la adivinadora del pueblo y pasó de ser la señora a quien se consultaba para saber con quién se acostaban los maridos de las señoras, a convertirse en la que se acostaba con todos, según ellas. Quedó sentenciada por el rumor, el más efectivo de los verdugos. Una madrugada, poco tiempo después de aislarnos por completo y prácticamente condenarnos a morir de hambre, se metieron a nuestra casa y con las mismas velas con que ella honraba a Obatalá, mi padre, los vecinos empezaron un incendio que dejó a mi madre con los pies enterrados en el barro frente a la casa, viendo cómo las llamas lo consumían todo, mientras la gente murmuraba cuán merecido nos los teníamos. Mi madre cargaba entonces conmigo en su hinchado vientre. La amarraron y entre escupitajos y cientos de insultos la condenaron al destierro, a morir en alta mar. 2 tipejos aceptaron treparla a una lancha. No dejaron que los niños del lugar nos vieran y mientras nos arrastraban hacia el muelle, se oían los portazos y las ventanas que se cerraban. Allá en alta mar, los muy justos le preguntaron a mi madre por un último deseo, tal vez porque lo habían oído en algún cuento, y ella pidió que le dejaran ver a su criatura nacer. Creyeron que era mucho pedir. A cambio, ofrecieron concederle la gracia de la vida a esta que está contando. Antes de que ella musitara palabra alguna, le cortaron la cabeza con un machete mogoso que habían tomado de nuestra casa. Pues así es como se mata a una bruja negra en el Pacífico, o eso decían. Antes de tirar el cuerpo al mar, me sacaron de una patada de su vientre. Yo estaba muerta. La tarde se oscureció. Un aguacero infernal hundió la lancha. Quizás mi padre se abanicó entre las nubes. Él había destinado para mí una vida que yo no le pedí, pero mi padre así lo quiso. Mi espíritu fue repartido por el mar Pacífico, con cada pedazo de mi cuerpo nonato. Parte de mis bracitos se los tragaron los peces. Algunos pedazos de mis pequeños pies quedaron dispersos en los corales y mi cabeza, o lo que quedaba de ella, fue a dar a una playa cerca de la isla de la diosa de 7 cabezas. En la orilla se la repartieron los cangrejos, las hormigas y hasta un enorme pelícano que vino a llevarse un ojo que apenas se formaba en lo que no había llegado a ser ni un intento de rostro. Mi cabello se lo tragó la tierra y se abrazó a las raíces de los árboles que crecían. Ahora yo soy todo. Estoy en todo aquello que puedas mirar. Puedo volar, nadar y caminar. Protejo lo que existe, la naturaleza y la gente. Es mi momento de nacer, por segunda vez, pero viva. Los vecinos vivían al borde de la orilla del mar. Sus casuchas habían sido construidas con madera y en cada esquina dejaban ver una marra. No tenían mucho, pero sí lo suficiente. No escaseaba, bastaba con lo que había. No se engordaban, comían lo suficiente. Todo era justo, preciso, suficiente. Corrió el rumor de que vendrían unos hombres en un barco para botar un aceite contaminante. Ante esto,
habían decidido consultar a la bruja que sabía el destino. Años atrás, siendo ese un lugar en el que cada quien llegaba y levantaba su casa, había arribado una extraña joven. Unos viejos decían que había salido del mar una madrugada, pero nadie podía precisar su origen. Era perceptible un halo de misterio que provocaba una mezcla de atracción y temor, sensación que aumentaba gracias a una pequeña cruz de madera enterrada frente a su casa, y a la que se veía atada lo que parecía una linda muñeca negra. Un día, mientras jugaban todos en la playa, ella les gritó desde la puerta de su casa: ¡Éntrense, que se viene una ola que va a tapar todo! Aunque la habían olvidado, fueron los viejos los primeros en entrarse a sus viviendas, seguidos de los demás. Horas después el miedo se encerraba en las casuchas que soportaban el embiste de una gigantesca ola. Desde aquel momento empezaron a consultarla. Cuando pudieron salir de sus casas nuevamente, les llevaron obsequios de agradecimiento a la recién llegada. Alguien se atrevió a preguntarle cómo sabía que vendría esa gigantesca ola, y ella les contó que era la hija de un dios y que su madre había sido despedazada en mar abierto. Eso bastó para que se esparciera el rumor de que era una bruja y que más valía guardar cierta distancia. Sintió tristeza, no podía mentir y su verdad atemorizaba a las personas. Pese a ello, sus advertencias no cesaron. Las personas querían cada vez más y cuidaban menos lo que les rodeaba. No bastaba con pescar lo suficiente, sino que era necesario que sobrara un poco. Después no servían un par de butacos, pues había que tener madera en casa aunque se pudriera. Ella se asomó a la puerta de su casa una vez y les gritó: Están abusando de la madre tierra. No corten más de lo que necesiten. No pesquen más de lo que necesiten. No cacen más de lo que necesiten. Esta vez las mujeres no hicieron caso, pues estaban convencidas de que ella correspondía al deseo de sus maridos. La abuchearon y empezaron a matar cangrejos solo para tener algo que arrojarle a su puerta. Una lluvia de crustáceos y piedras le cayó encima. Mientras arrojaban cosas, no se dieron cuenta de que una gigantesca embarcación se asomaba en el horizonte. Cuando la nave llegó a la orilla, unos hombres desembarcaron y con sus armas empezaron a asesinar a todos los que tuvieron a su alcance. Los invasores no tuvieron piedad y tras saquear las viviendas las quemaron, como hicieron con el poco bosque que quedaba. De los manglares salía una humareda y los árboles que aún se mantenían en pie fueron cortados. La última casa que quedaba por asaltar estaba en la cima del poblado. Allí vivía ella, la bruja. Cuando llegaron, la mujer salió a la puerta, totalmente desnuda y con los ojos en blanco. Varios hombres se abalanzaron sobre ella, deseosos de saciar sus apetitos. Sin embargo, en ese instante los cangrejos que estaban tirados en la puerta recobraron la vida y crecieron hasta alcanzar el tamaño de un hombre. Las cabezas de los invasores rodaron por el suelo bajo la presión de las tenazas de esas criaturas y finalmente un ejército de perros cangrejeros rodeó a los hombres. Todos los que intentaron huir sucumbieron en las fauces de estos animales fabulosos. El aceite que traía la embarcación ennegreció las aguas. Los que se habían escapado presenciaban aquel espectáculo desde la orilla y, atemorizados, no daban crédito. Ella se acercó al mar y en el instante en que tocó las aguas negras, la mujer se convirtió en un pez de tamaño humano. Se sumergió y empezó a tragar toda la negrura de la orilla. Veía cómo los peces muertos flotaban y tragaba con mayor velocidad, casi con desespero. Su estómago se inflaba y ennegrecía. En tanto tragaba la negrura de las aguas, mayor era el tamaño de su panza. Estaba a punto de estallar cuando terminó de tragar todo el aceite del mar y las aguas quedaron cristalinas. Arrastró su hinchado cuerpo de pez hacia la orilla nuevamente, y en el instante en que salió del agua, empezó a retornar la figura humana. Su panza parecía repartir la mancha negra por todo su cuerpo mientras se desinflaba. Quedó negrísima, cual alquitrán.
Lentamente regresaban los pocos que habían quedado con vida, y lejos de agradecerle por lo que había hecho, la señalaron como la responsable de todos los males, y la obligaron a huir entre lo que quedaba del que fuera un frondoso bosque. La perdieron de vista. Aún dicen que cada vez que una persona corta más madera de la que necesita, o pesca más de lo que requiere, se aparece esta bruja en diferentes formas. Algunos le han llamado el Riviel, y dicen haberla visto en la isla Gorgona, en San Cipriano, cerca al río Atrato en Quibdó y hasta en las carreteras de Tadó. Cuentan así que a Chico Pérez llegó una mujer negra como el alquitrán, que acababa de salir del Océano Pacífico. Fueron los niños, encabezados por la pequeña Nicole, voz del grupo, quienes dijeron haberla visto salir de ahí, del mar. Venía desnuda y con el pelo chamuscado, como si el agua hubiera estado hervida o ella viniera de una quemazón. La mujer les preguntó por el hombre más viejo de Chico Pérez. Ellos la llevaron a la casa de este, quien se asustó mucho al verla y gritó: ¡La tunda, la tunda! Ante sus gritos los niños salieron corriendo y el hombre más viejo del lugar cayó al piso. La mujer se metió rápidamente a la casa de este y se encerró. Como pudieron, recogieron al viejo y lo llevaron a la casa de la profesora. Allá, el hombre se despertó muy asustado, diciendo que no esperaba ver ese espanto a la edad que tenía, que la había visto cuando estaba pequeño, que debía de ser la hija de la mujer a la que sus abuelos habían llevado al mar, que era idéntica. El hombre más viejo les refirió la historia que le había contado su abuela, el cuento que explicaba quién era ella. No pensé que llegaría a contar esto, pero era cierto, mi abuela nunca me mintió. Vi pasar a su madre, aquella que llevaron a mar abierto, atravesando la bocana y esperando a que la marea estuviera alta y sus aguas enervadas para que no quedara rastro. Contó lo que le habían contado y nunca había conseguido olvidar ese rostro. El rostro del Riviel, el rostro de la tunda, de la mismísima madre de agua, de la madre monte. El viejo tomaba agua temblando. Todos estaban muy atemorizados y preguntaron qué podían hacer. Él recordaba que su abuela le había contado que si algún día reaparecía, tendría que llevar ante ella el primer niño que la hubiera visto para que le pidiera que se fuera. Que ella hacía caso a los niños, que a los niños los quería porque veía en ellos a la hija que no le habían dejado ver nacer. Entonces preguntaron quién había sido el primero en verla, y todos los niños dijeron que había sido Nicole. El viejo le pidió a la niña que se acercara a la mesa en la que lo habían tumbado. Vas a tener que hacerte cargo, le dijo. Nicole, llena de valentía, asumió la responsabilidad y un rato después se plantó frente a la entrada de la casa de la bruja. Apenas abrió la puerta, la niña entró a la casa. Todo Chico Pérez estaba expectante. Luego de unos minutos salieron las dos de la casa y Nicole la traía del brazo. Fue un día inolvidable en Chico Pérez. Hicieron un partido 1 contra 1. En un lado Nicole y en el otro la bruja. Cuando empezó el picado, los únicos espectadores eran los niños, que ya no tenían miedo. Gritaban y aplaudían las jugadas de ambas. Nicole gambeteaba a la bruja, quien sonreía por vez primera. Poco a poco, los mayores se fueron acercando. La niña era un prodigio, gambeteaba y marcaba goles. La bruja no se quedaba atrás, aprovechaba su estatura para proteger el balón. Y jugaron así durante todo el día hasta que oscureció. Las gentes encendieron velas para iluminar un poco el lodazal, y sin darse cuenta, llegó un momento en que la penumbra fue tan profunda que parecía que Nicole tan solo jugaba con su sombra. No se veía nada, pero se oía el balón correr y los pies que lo golpeaban. Tras un grito de gol que se elevó cerca de la medianoche, cayó un torrencial aguacero, un diluvio como no se había visto nunca en Chico Pérez. Todos corrieron a refugiarse en sus casas. A la mañana siguiente, el brillo del sol dejaba ver un verde césped en la cancha, y los otrora árboles secos estaban llenos de flores y sus hojas rebosantes de vitalidad.
Cantaban pájaros que tan solo el más viejo del lugar había oído en su niñez, y el mar estaba tan limpio como en el primer día de la creación. Pero lo que más llamó la atención de todos fue una bella muñeca negra que estaba atada a una cruz de madera que había sido enterrada en mitad de la cancha. El más viejo se acercó y antes de tomarla murmuró algunas palabras en una lengua desconocida para todos. Luego pidió que llamaran a Nicole de nuevo. La niña aún dormía en su casa. Cuando la trajeron, traía su cabello prieto alborotado y las marcas de la cobija en su rostro, lo que provocó algunas risitas de los niños. El más viejo se arrodilló ante ella y pidió a todos que hicieran silencio. Nicole contó que, con la llegada del aguacero, aquella mujer le había dicho: Mi tiempo ha concluido. Y que mientras todos corrían hacia sus casas, la mujer en cambio se había dirigido hacia el mar. Todos miraron al viejo, quien dijo: Es tu destino, y no puedo pasar las páginas de una vida que aún no has vivido. Y dicho esto, le entregó la muñeca diciendo: Toma, es para ti. Llegará el momento en que entiendas qué hacer con ella. Luego se puso de pie y gritó: Achepa a ti, achepa a mí, achepa a todos. El más viejo del lugar les dijo lleno de lágrimas que habían sido perdonados por los dioses, que ya los habían liberado de la condena por lo que habían hecho, y que ahora debían cuidar de la naturaleza tanto como si se los hubiese encomendado el Padre Celestial. La gente se puso tan contenta que todos decidieron pintar las casas, recoger las basuras, volver a sembrar en sus patios. Nicole se llevó la muñeca a casa y regresó con el balón. Chicos y grandes invadieron la cancha y la algarabía no se hizo esperar. Se pasaron la hermandad untados de barro y la dicha arribó vestida de uno y otro gol. Quedé en la Univalle. Estoy muy orgullosa de usted, mija. El sueño que yo siempre tuve para usted, que tan inteligente. Que mi Dios me la bendiga y me la guarde, ¿oyó? Nombre de Dios, mamita. Dios me la bendiga, mami. Llegó a Cali. De esa ciudad siempre escuchó que era la capital del Pacífico colombiano, que encontraría una mezcolanza entre las distintas costas de la región, pero que curiosamente era una ciudad sin costa. Eligió estudiar ingeniería ambiental. Desde el principio se mostró muy interesada en comprender los procesos de comunidades negras como la suya. Una joven delgada, con cuerpo de atleta y una anécdota que le encantaba contar. Cuando yo estaba pequeña, jugué fútbol con una bruja. A algunos le parecía una graciosa anécdota de la negrita y a otros pura imaginación de campesinos. Como los que vienen de municipios recónditos de la geografía pacífica, fue a templar al distrito de Agua Blanca. En una habitación que le alquiló una amable familia que tristemente habían perdido a su hija en un accidente. «¿Te pareces tanto a mi hija Libby?», le dijo la señora de aquella casa cuando aceptó arrendarle la habitación. Y así fue como aprendió a conocer Marroquín, la Comuna 14, la 13, la 15, la 21. Después, con los compañeros de la universidad se metió a Siloé, La Estrella, La Nave. Combinaba sus estudios de ingeniería ambiental con un fuerte activismo social. Era una mujer muy impetuosa y segura de sí misma. Y aunque le dolían muchas de las cosas que le pasaban cada día, nunca agachaba la cabeza. Al llegar a casa, en su habitación le contaba a su diario que se había visto obligada a enfrentarse a un grupo de negros en la universidad, quienes la habían tildado de negra falsa solo porque estaba enseñándoles a unas chicas blancas a cultivar unas plantas que se daban en su tierra. A veces, cuando se quedaba dormida, sentía que alguien se sentaba a su lado en la cama y acariciaba su rostro. Al principio sentía mucho miedo y luego empezaba a imaginar si podía ser la bruja con la que había jugado fútbol o si era la chica que solía vivir en su habitación y de quien había visto algunas fotografías en las que aparecía hermosa y joven, con una bella sonrisa blanca que daba brillo a su rostro. Decidió escribirle a su abuela, contarle cómo estaba todo, contarle que Cali era calurosa y la gente caliente, que eran amables y racistas. Le decía que era una ciudad mojigata y con doble cara.
que un día podría abrirte las manos y darte un abrazo, y al siguiente con esas mismas manos querer asfixiarte. Su abuela ya solo podría contestarle en sueños, porque a la vuelta de su carta le enviaron otra en la que le contaron que la señora había muerto recientemente, pero que siempre hablaba de lo feliz que la hacía saber que su nieta estaba cumpliendo su sueño, y que, aunque Nicole no lo creyera, su abuela había fallecido con una sonrisa y muy tranquila. Esperaban que ella supiera tener la misma calma para aceptar la pérdida. Por todos era sabido que ella le había hecho una promesa al más viejo del pueblo antes de irse a Cali. Y aunque nadie sabía qué era exactamente, siempre se lo recordaban. Lo que te dijo la tunda es que te va a morir viniendo de Cali por otra muerte. Naciste con la luna de ella, la muerte es la dueña de tu vida. No le cuentes a nadie porque viene más rápido. Ella va a llamar. Nicole, no venga Chico Pérez, no venga Nicole. Le había dicho el más viejo, pero su sentimiento pudo más que su propio deseo de ser fiel a su palabra, a sabiendas del riesgo que representaba no cumplir la promesa. El fin de semana después de recibir la carta, empacó maletas, y desoyendo las advertencias de la dueña de la casa, que decía tener malos presentimientos, se enfiló para su pueblo con la clara intención de ver a los suyos y acompañarlos tras el fallecimiento de su abuela. Entonces no pudo asistir al debate en el que tenía pensado participar con el discurso que había escrito, que seguía revisando, que quería compartir. Ya no podría ayudar a la señora de la casa en la reunión con las mujeres de Marroquín, en la que irían juntas a construir las primeras azoteas en zona rural de Cali, por la buitrera de Pance. No alcanzaría a ir ese fin de semana con el chico de literatura a enseñarle a comer pescado en la galería de la Alameda. Su abuela había muerto, y su corazón y su emoción podían más que sus compromisos en la agenda. Llegó a la terminal de transportes y tras esperar por largo rato emprendió un viaje en el que nunca se sintió tranquila. Al descender del vehículo, cerca al muelle, se acercaron dos tipejos por la espalda y le apuntaron con un arma diciéndole que siguiera como iba. ¿Que qué creía esta perra? ¿Que nunca la atraparíamos o qué? Que de cualquier manera ya le había llegado su hora y que el que se metía con ellos ya sabía cómo era la vuelta. Que al patrón no le gustaban las brujas y que la hijueputa maricadita con las muñecas y las cruces ya se le había acabado. Que si por ellos fuera, hace rato le habrían pegado su tiro y suerte, pero que el patrón había dicho que a las brujas había que pelarlas en el mar. Y que ya no se hiciera la marica, que sabían que le iban a cortar la cabeza. Que siguiera tranquila, mami, sin hacer ruido. Ella no sintió temor. Fue más como una premonición y ahora el calor de su abuela se hacía perceptible. La montaron a una lancha y se fueron con ella. La perversión inundó su cabeza. Vos estás muy rica para pelarte así como así. Camina, te mostramos lo rico de la vida para que no te vayas sin probar. Desviaron el camino y llegaron a una playa sucia horas después. La ataron a un árbol y la violaron tantas veces como pudieron. La sangre que brotaba de su cuerpo fue absorbida rápidamente por la arena. Había perdido ya la sensación de su cuerpo. La bruja, con la que jugara alguna vez, apareció frente a ella y puso la muñeca en su vientre. Solo ella la veía. Sonrió. Ambas lo hicieron. Su vientre se empezó a hinchar. Como si de una señal se tratara, la montaron de vuelta a la lancha. Seguía hinchándose. Asustados, se apresuraron por llegar a mar abierto. El vientre estaba a punto de reventarse y llenos de miedo, decidieron cortarle la cabeza con un machete mogoso. El mar se hizo remolinos y destruyó la lancha, tragándose a los tipos con toda la fuerza de sus embravecidas aguas. El vientre se reventó. Yo estaba muerta. Como la primera vez, nací muerta en el vientre muerto de una negra recién muerta.
Renacimientos es parte de una serie de historias contadas por narradores afrocolombianos para hablar de los bosques y su gente desde la literatura y para mostrar las formas que tienen de relacionarse con la selva. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fondo Acción. Instituto Caro y Cuervo. Narrado por Giuseppe Ramírez y Marcela Cuero. Una historia de Yairandré Cuenú Mosquera.